Quizás fue el destino, parte 8. Después de ese día, Gia se levantaba renovada, para luego ir a la sala y encontrar 2 bestias negras. ¿Y por qué bestias negras? Pues desde lo ocurrido con la rebelión de los Red Devils cuando le botaron esas camisetas rojas, Mincheol le agarró cariño a las camisetas negras que se salvaron. Pero esta vez Mincheol, ahí emocionado, saludaba a su adorable esposa con un choque de 5. Este nuevo saludo lo habían aprendido cuando estuvieron perdidos en la isla. Desde ahí Mincheol adoptó esta nueva costumbre. Y Gia todos los días, como siempre, tenía una lucha con la comida, porque Mincheol la mantenía a pechugas de pollo, frutas y verdura. Gia pensaba que si iba a seguir así, en cualquier momento se iba a volver loca, pues Mincheol es como un oso que solo se alimenta de hierbas. Por eso Gia decidió esta vez preparar ella la comida. Así llamó a su amado esposo. Al verlo feliz comiendo, se dio cuenta que en realidad a él sí le gusta mucho otro tipo de comida, y que seguro el hábito de comer solo verduras y pechugas de pollo se debe a la pereza de cocinar. Así que ella iba a seguir cocinando, y ojalá su oso se pueda convertir en un hermoso humano pronto. Pero de golpe, una notificación llegó, y era el aviso del cumpleaños de alguien cercano, y ahí sí se asustó, pues hoy es el cumpleaños de su esposo y ella ni enterada. Un poco más tarde en el trabajo, Gia le pedía un consejo a Nari. No sabía qué darle de regalos de cumpleaños a su esposo. Nari, con una mirada pícara, le decía que el regalo que debe darle a su esposo debe ser algo impresionante, que lo deje con la boca abierta. Y a los pocos minutos ella aparecía con un moño rojo en su cabeza, diciéndole que el mejor regalo para Mincheol es su propia esposa. Aunque Gia no pensaba hacer algo así, en eso Sio, que andaba de chismoso, se sonrojaba, pero en eso parecía la chismosa mayor, Jeonju, quien le dio una mejor idea, que le escriba algo especialmente para él. Nari, que ni siquiera sabía que Gia escribía, se quedó boquiabierta, aunque Gia obviamente lo negó todo. Ya en la tarde, Mincheol y Gia estaban en el gimnasio, pero como ella estaba tan distraída, Mincheol quería saber qué le pasa. Gia se excusó que había estado muy estresada en el trabajo, aunque en realidad más noche. Gia estaba frustrada, no había comprado nada para Mincheol. Sus compañeros le aconsejaron cosas raras, así que decidió agarrar el consejo de Jeonju y escribirle algo a Mincheol, pero ya en su escritorio no tenía ni una sola idea de qué escribirle. Tras horas de estar craneando, al final fue a la habitación de Mincheol y le entregó una nota. Mincheol ahora entendía por qué su adorada esposa había estado tan intranquila. Gia le decía que no se vale decepcionarse, porque se había esmerado mucho para entregarle esa nota. Mincheol la abrió y vio. En ella había un besito y se sonrojó muchísimo, porque obviamente no esperaba este regalo. Además de eso, Gia lo llevó hasta el comedor, en donde le había preparado un pastel. Y no contiene calorías, porque sabe perfectamente que Mincheol es un adicto a la comida sana, así que le había preparado un rico pastel de proteína especialmente para él y con una receta de YouTube. Mincheol ya estaba muy sorprendido ante esta hermosa sorpresa. Le expresaba lo feliz que lo hacía, más que todo porque hizo ese pastel pensando en él. Gia se sonrojaba ante sus halagos y minutos después, mientras estaban sentados en el sofá, Gia recordó lo que había dicho en la playa, que ella quiere tener una experiencia especial, algo que sea único, y esto lo había decidido el día que se perdió en la isla con él, ya que se había dado cuenta que hace años hizo mal en alejarse del mundo y encerrarse en su cuarto. ¿Perdió tanto? Es por eso que ahora con él quería experimentar cosas nuevas en pareja, pues deseaba tener recuerdos memorables con la persona que ama y comportarse como una verdadera pareja de esposos. Gia, aunque estaba un poco avergonzada por lo cursi que era, Mincheol le dijo que estaba dispuesto a salir con ella en una cita como verdaderos esposos, incluso viajar los dos solos y disfrutar de una tercera luna de miel. Pero por lo pronto, con arrumacos y besitos hoy, va a tener una experiencia única.
Por otro lado, en la casa de Jeonju, Jeondeuk le hacía cumplidos a Jeonju por su novela, pero obviamente ella no le creía porque sabía que él estaba mintiendo, aunque ella ya no se sentía mal por eso. Jeondeuk, como un mentiroso, le decía que ya ni se acordaba de quién es Jia, pero Jeonju sabía perfectamente que un libro, así como el de Jia, no se podía borrar de la mente de la noche a la mañana, y más con la fama que tuvo en ese entonces. Jeonju, mirando fijamente, le dijo que la próxima vez que lo vea, él debe hablar con la verdad. Minutos después, en el estacionamiento, Jeondeuk en su auto por fin podía respirar un poco de tranquilidad, pues cada vez que está con Jeonju sentía que perdía años de vida, y aunque él había pedido que otro editor se haga cargo de Jeonju, ella se había negado, y era eso lo que más lo confundía. Con los días en la cafetería, Jia junto a sus compañeros no sabían qué escribir sobre el nuevo producto que Jeonju les pidió que promocionen. Se trataban de unos granos de café que usarían en la cafetería y que sus empleados deben escribir algo que resalte la calidad del producto, y a cambio el mejor recibirá 1.000.000 de wones. Para Nari esa oferta era tentadora. Incluso le comentó a Jia que el invierno pasado la jefa también había hecho un concurso de panqueques en forma de pez, con 2 tipos de relleno, y quien convencía a la jefe ganaría una jugosa recompensa. Obviamente Nari se esforzó muchísimo y había sido la ganadora. Por eso estaba segura que nuevamente va a ganar, hasta que recordó que Jia es escritora y que ahora puede quitarles ese dinerito. Es por eso que Nari iba a indagar un poco más en la vida de Jia, preguntándole si le había escrito la carta a su esposo. Jia, al recordar esto, se sonrojaba mucho, lo que confirmó que sí, lo hizo. Pero ellos estaban tan curiosos que querían saber qué escribió en esa cartita. Pero Jia no se las va a mostrar ni así la torturen. En la noche, Jeonju en su casa revisaba todo lo que habían escrito sus empleados. Todos tenían muy buena lógica, pero lo que a ella más le interesaba era ver qué escribió Jia. Y sonreía, porque Jia se había dado cuenta perfectamente de que los granos de café eran los mismos que tenían antes. Así que no había diferencia. Jeonju con esto se daba cuenta que no sería para nada fácil hacerla que vuelva a escribir. A la mañana siguiente en la cafetería, unos pequeños se acercaron a Jia para mostrarle una foto y preguntarle si es ella la que aparece ahí. Jia lo negaba, pero recordaba que cuando era una niña, Jia se entusiasmó mucho cuando salió por primera vez en televisión. Pero eso es parte del pasado, y ahora ni siquiera quería aparecer en redes sociales. Y para rematar, Jeondeuk llegó y le mencionó a Jia que gracias a su video que está circulando en redes sociales en la agencia, habían decidido juntar a sus youtubers para grabar un programa de supervivencia en una isla desierta, tal como les había pasado a Jia y a Mincheol. A Jia esto no le parecía para nada gracioso, pero Jeondeuk le hablaba sobre los ingresos que recolectó por ese video viral en internet, aunque Jia no tenía ni un centavo, hasta que le mencionó que revise su cuenta en donde ella recibía los pagos de su novela. Jia, al entrar a su banca móvil, se quedó boquiabierta, porque sí que tenía un montonón de dinero. Y ahí venía la pregunta del millón. Jeondeuk quería saber si aún así quiere que eliminen su video de internet. Luego de la reunión, Jeondeuk le informó a su jefa que Jia aceptó que se mantenga ese video publicado. Y Jeomi se emocionó mucho, pues lo que quiere esta mujer es que Jia participe en el programa que estaban organizando, pero de eso no había nada asegurado, aunque Jia sí estaba abierta a la posibilidad de interactuar con otros programas. Ante esto, Jeomi le dio luz verde a Jeondeuk para que dé el siguiente paso. Mientras tanto, Jia estaba feliz porque había recibido dinero y un cupón de descuento. Por eso le pedía a su esposo pedir comida a domicilio para ocupar el cupón de descuento. Minutos después, Jia le mencionó a Mincheol sobre el video de ellos en la isla desierta y que estaba generando mucha ganancia. Así envió el dinero a la cuenta de ellos dos y Mincheol se quedó boquiabierto. Además, Jia le contó que al parecer la empresa también quiere que ellos dos salgan en un programa de vez en cuando y quería saber la opinión de él. Mincheol no sabía qué decir,
A su vez, se sentía dudoso, porque es una propuesta interesante, pero él nunca ha estado parado frente a una cámara y eso lo aterraba. Así que le dejaba en claro que las cámaras no son para él, sino para alguien especial. Gia de la nada empezó a tomarle fotos a Mincheol porque para ella, lo más especial es él. Gia le explicaba que solo ella puede decidir quién es especial en su vida y quién no, como un trébol de 4 hojas que siempre se dice que trae buena suerte. Y así le contó que un trébol de 3 hojas tiene otro significado, como la felicidad. Sin embargo, esto último no es verdad. Y Mincheol, que ya se emocionó. Pero lo que intentaba decirle es que, dependiendo cómo lo mires, ¿es especial o no? Mincheol, al escuchar tantas frases cursi, se sonrojaba y le decía que ella es una buena escritora. Mincheol, esta vez agarrando su celular, empezó a tomarle unas cuantas fotos también a ella, porque ella es la persona más valiosa en este mundo. Nuevamente Gia se ponía roja como tomate ante tantos halagos a Mincheol. A la mañana siguiente, Mincheol en el trabajo no dejaba de sonreír al mirar su celular, pues tenía a Gia como fondo de pantalla, e incluso le presumía a Sang-woo que él tiene la esposa más linda del mundo. Pero Sang-woo no pudo decir lo mismo de su novia Soo-yeon porque esta llegó corriendo para taparle la boca a su chismoso. Y Mincheol no entendía por qué en vez de estar a escondidas, revelan ya de una vez por todas que están en una relación. Por otro lado, Gia en su trabajo también observaba la foto de su bombón. También lo tenía de fondo de pantalla, y con tan solo mirarlo sentía ternura por él. Nari, como toda una chismosa, se acercó para ver qué tanto miraba, hasta que vio que se trata de Mincheol. La pobre Nari, al ver esto, le pedía que tenga consideración con las mujeres solteras que hay en ese lugar, pues ella no tiene ni perro que le ladre. Pero aparte de eso, le comentaba que van a grabar un programa de entretenimiento en la cafetería. Gia obviamente se quedó sorprendida, pues ella no estaba enterada de nada. Por otro lado, Jeon Deuk había ido a visitar a un productor para firmar un contrato. Este hombre es conocido en el mundo del espectáculo como el rey del entretenimiento, el rebelde de la industria publicitaria, aunque se había retirado del entretenimiento. Y este hombre se llama Tae Seok Kim, que en su tiempo fue considerado como un genio. Jeon Deuk había ido a hablar con él para firmar un contrato, para que sea él quien conduzca el nuevo programa de entretenimiento en Jeomi. Pero obviamente este hombre se negaba y quería saber cuáles son las verdaderas intenciones de Jeon Deuk. Jeon Deuk, minutos antes de reunirse con el director Kim, había ido al despacho de Jeomi, ya que ella estaba interesada en hacer que Gia participe en un programa de entretenimiento. Jeon Deuk se daba cuenta que será un poco difícil convencer a este hombre para que acepte su propuesta, ya que antes había sido un hombre que ganó mucha fama y fortuna. Está forrado en dinero, así que no podía convencerlo con dinero y tenía que buscar otra técnica. Así que le pidió que lo acompañara a tomar una taza de café. Horas después, Jeon Deuk aparecía con el director Kim en la cafetería donde está Gia. Ella tomaba la orden de Jeon Deuk y el director se acercó para pedirle una taza del mejor café del mundo. Gia, con una sonrisa, le dijo que el mejor café del mundo no lo tienen en esta cafetería y los dejó a ambos con la boca abierta. Al día siguiente, en la madrugada, Kim le preguntaba a Jeon Deuk si esto valía la pena solo por una taza de café, pero con la respuesta que les había dado ayer Gia, de que el mejor café del mundo es el que se toma bien cargado por la mañana con un cigarrillo, los había dejado entusiasmados. Así que ambos se encontraban en un set de filmación y por primera vez Kim sentía como si le estuvieran inyectando juventud. Jeon Deuk, al verlo, sabía perfectamente que Gia había logrado captar la atención del director, porque el talento a veces puede ser una maldición, una de la que las personas brillantes como Gia no pueden escapar tan fácilmente, y por más que ella intente huir del destino, siempre la traerá de vuelta. Con los días daba inicio a la filmación del programa en la cafetería de Jeonju. Nari estaba emocionadísima porque pensaba que iba a tener la oportunidad de salir en televisión y que si alguien la ve se va a convertir en una actriz famosa. Aunque Gia aparentaba no prestar importancia a las cámaras, por dentro se moría por posar ante ellas. Ya un poco más tarde, Mincheol regresó a casa y encontraba a su esposa bañadita y perfumada. Así que decidió preguntarle si pensaba salir a algún lado, pues hoy es su día libre. Obviamente estaba embelleciéndose por si alguna cámara se pasa por ahí.
A los minutos, Gia, mientras le colocaba una mascarilla facial a Mincheol, le comentaba que ella va a salir en un programa de televisión. Mincheol simplemente la escuchaba hasta que decidieron jugar un juego de roles, que él está en un spa con una extraña. Así Mincheol le contaba a la señora Gia que él estaba encantado de tener cerca a su esposa y que deseaba que todo eso no fuera solo un sueño, que él a veces por las noches no puede creer que en realidad tenga a esa hermosa mujer a su lado. Y todas esas palabras ponían a Gia color de tomate. Ella le preguntaba si acaso había visto tutoriales de YouTube para seducir a su esposa porque se ha vuelto un romántico empedernido y cómo tenía que cuidar a su papacito. Acercándose completamente a él, le decía que había algo mucho mejor para la piel que las mascarillas, y así le daba un tierno beso, para luego decirle que la serotonina era una hormona que se libera al recibir amor. Mincheol esta vez entendió perfectamente la indirecta. Se acercó a Gia para también inyectarle un poco de serotonina para su piel. A la mañana siguiente, Nari llegó a la cafetería completamente deslumbrante. Ella también se embelleció, pero llamó la atención solo hasta que Gia llegó con su piel reluciente. Y como no, si en la noche anterior le inyectaron su medicina. Esta vez Gia se daba cuenta de que el cliente que tuvo la vez pasada era nada más y nada menos que el director Kim. Se frustraba, mientras que Nari estaba muy emocionada, porque va a aparecer en televisión. Gia ni siquiera estaba segura si van a participar o no en el programa, pero Nari le contó que todos habían firmado un contrato de aparición, lo que significa que los grabarán también a ellos. Nari estaba dispuesta a robar miradas de todos y convertirse en un ícono de las redes sociales hasta llegar a Hollywood. En pocas palabras, la imaginación de esta chica llegaba hasta los cielos. Mientras que Gia, aunque se le hacía difícil, en realidad desde muy pequeña había deseado convertirse en la reina de la farándula. Pero al parecer a simple vista se notaba que el director Kim era de pocas pulgas. Por otro lado, Jeonju se había reunido con Jeondeuk para aclararle que la forma en la que él está trabajando no le agrada. Le había mentido, ya que solo había dicho que era una pequeña entrevista, no un programa de entretenimiento, y solo por eso ella había permitido que utilicen su cafetería, y estaba molesta por no haberle dicho antes. Jeondeuk se disculpaba con ella entregándole una rosa naranja que según le había comprado pensando en el color de su cabello. Le recordaba que ellos dos sí eran cómplices, porque tenían el mismo objetivo, hacer que Gia vuelva a escribir. Jeonju sonreía porque es verdad, tiene razón. Jeondeuk antes de marcharse le dijo que la flor en verdad había sido comprada pensando en ella. Con esto Jeonju se le vino a la mente y se preguntó a sí misma, ¿cuándo fue a ella que se le ocurrió pintarse de este color de cabello? Quizás porque así recordaba a Gia. Mientras tanto, Gia estaba estornudando a cada rato, preguntando quién se estará acordando de ella. Nari, que estaba preocupada, pensó que Gia se había resfriado. Ya pensaba mandarla a casa. Pero en eso, el director Kim observó a Gia y vio el talento natural que tiene ella. De pronto aparecía Jeonggang, un presentador muy famoso. Se considera un ícono en el mundo del entretenimiento. Nari, como siempre, se emocionaba y al ver a ese presentador quería correr a pedir que firme un autógrafo. Gia, aunque mostraba desinterés, en realidad quería ir por un autógrafo. Pero mientras tanto, Jeonggang estaba reunido con el director para saber el motivo por el cual lo habían citado, pues le pidieron grabar un programa de la nada. El director le comentó que había recibido una oferta de la agencia Jeomi, a la cual no podía negarse, y así le señalaba hacia el lugar donde estaba Gia, y le decía que esa chica es puro talento natural. Minutos después, Gia servía un poco de café a todos los productores y encargados del set de filmación, cuando de pronto unas chicas se le acercaron para ayudarla con su vestuario. Gia se quedó boquiabierta, no entendía qué está pasando, y así fue como a los pocos minutos la vistieron como una señorita de alta clase. Gia con esto se daba cuenta que la actitud rara que tuvo Jeonju hace unos días tras regalarle maquillaje significan algo. Gia estaba molesta porque Jeondeuk ni siquiera le había mencionado nada. Gia, que ni siquiera se había preparado mentalmente, estaba nerviosa. Además, estaba utilizando ropa que nunca antes pensó utilizar. Pero para rematar, aún le quedaba una sorpresa. Y es que había un invitado especial que estaba por llegar. Gia se quedó boquiabierta y sudando frío, porque el invitado especial era nada más y nada menos que su esposo, Mincheol, quien llegaba como todo un Adonis, cautivando con su mirada a todos. Tómame a mí.
Gia, al ver a su esposo, se sentía como una computadora reiniciándose, tratando de volver a ejecutar sus programas. Gia estaba tan fuera de sí que Min Cheol pensaba en cancelar la grabación, pero Gia reaccionó y dijo que estaba de maravilla, aunque a su vez preguntaba ¿qué es lo que él hacía ahí? Min Cheol se sorprendía por la pregunta porque se supone que ella había planificado todo esto, pues hace unos días él había recibido la visita de Jeon Deuk, quien le dijo que Gia saldrá en una entrevista famosa y por eso le había propuesto participar también él. Gia se sentía un poco molesta porque él debió preguntarle primero a ella si era verdad o no, pero Min Cheol le recordaba que hace unos días en su cumpleaños le dijo que quería hacer algo emocionante y pasar momentos únicos juntos. Fue por eso que él inocentemente creyó que ella había planificado todo esto, pues era un acontecimiento especial para ambos. Gia, por más que trataba de explicarle, al parecer Min Cheol seguía siendo como un niño, que si le ofrecen una paleta hacía lo que le pidan. Gia sentía que desde que está con Min Cheol siempre terminan envueltos en situaciones extrañas, pero de pronto escuchó a las mujeres hablar sobre Min Cheol, de que es alguien muy guapo y que incluso podía convertirse en un actor profesional. Y claro, si no estuviera casado, ya se hubieran lanzado como moscas a la miel. Gia, al escuchar esto, se estremeció, sintió unos celos tan intensos, así que tenía que hacer algo para dejarles en claro que Min Cheol ya tiene dueña. Y a esta loquita se le ocurrió una gran idea, y para eso pidió que Nari le traiga papel y marcador. Minutos después ya el presentador Jeon Gang empezaba con la presentación de los dos invitados especiales de la noche, nombrando a Gia y a Min Cheol, los náufragos de la isla. El presentador se quedó atónito al ver que Min Cheol llevaba puesto una máscara de papel. El director Kim, al observar esta situación, se divertía mucho porque Gia, con cada cosa que hacía, se volvía más excepcional y más interesante. El presentador le preguntaba por qué le había puesto eso a su esposo, y que de seguro todos los televidentes se preguntarán lo mismo. Gia, ante esto, frente a las cámaras, le dijo que es porque su esposo es muy guapo y que si muestra su imagen ante las cámaras, su vida se va a convertir en un caos. Todos se quedaban boquiabiertos ante las locuras que acababa de decir Gia, pero aún no terminaba. Gia continuó hablando y esta vez se dirigió directamente a los espectadores, indicándoles que su esposo normalmente se ve tal y como estaba en la máscara de papel, pero con sus cuidados faciales lo había convertido en un galán de telenovela. El pobre Min Cheol, aparte de estar sonrojado, sudaba frío, y más cuando Gia delante de todos les decía que ni se les ocurre enamorarse de este galán de telenovela, porque este hombre es mío. Y cuando este programa se publicó, incluso los padres de Gia se quedaron boquiabiertos ante las locuras de su hija. Ya habían pasado 3 días desde esta situación y se volvieron muy famosos. El impacto había sido mucho más grande que el que esperaba ella e incluso les pedían autógrafos, pero para sorpresa de Gia, pedían autógrafos solo a Min Cheol, ya que luego de la aclaración pública, Gia lo había favorecido más a él. Además, justamente ese día en el programa, Min Cheol y el presentador tenían el mismo peinado, y Min Cheol obviamente está más guapo, así que ganó mucha fama. Por eso ahora todo el mundo estaba interesado en conocer a Min Cheol porque es todo un galán de telenovela. Sin embargo, habían comentarios buenos y malos, pues Gia lo había proclamado como su propiedad. Por eso la opinión sobre Gia había decaído mientras que la de Min Cheol subía como espuma, aunque en realidad Gia estaba feliz por su esposo, porque se había vuelto alguien famoso y esa experiencia es algo gratificante, no solo para ella sino también para él, y quería que lo disfrute al máximo. Incluso en la cafetería Nari molestaba a Gia porque su esposo ahora era famoso. Jeonju, que aparecía de repente detrás de ella, quería saber si Gia está bien, ya que Min Cheol se ha vuelto famoso, e incluso ahora él llegaba mucho más tarde a casa. Por eso Jeonju le insinuaba a Gia que quizás su esposo tiene a alguien más, pero como Gia conoce muy bien a Min Cheol, sabe que él es incapaz de hacer algo así.
Ya un poco más tarde en casa, Gia le contó a Mincheol que las chicas de su trabajo creen que a él se le han subido los humos, y le preguntaba si es que en la empresa nadie le ha insistido para que saliera a cenar o a charlar. Mincheol, que no le oculta nada, le afirmó que sí, que todo el día pasan hablando en su escritorio, pero él no les presta atención. Lo que sí le preocupaba es que ella haya salido en el programa con una mirada resplandeciente, y esto se debe a que algunos traviesos le habían puesto filtros para así volverla como una muñeca diabólica, e incluso habían hecho memes de su rostro, volviéndose así el blanco de burlas en los foros y redes sociales. Mincheol la tranquilizaba diciéndole que no tiene por qué preocuparse porque las tendencias de internet no duran mucho, que solo debe quedarse con lo bueno que experimentaron ese día. Pero en realidad las cosas no terminaron ahí, sino que más bien se pusieron peores. Al pobre Mincheol lo perseguían hasta en el baño para que se quite los lentes y que deje ver su hermoso rostro. Incluso le ofrecían entrevistas exclusivas, por lo que la fama de Mincheol estalló por las nubes. Esta noticia llegó a los ojos de alguien quien se sorprendió mucho al ver a Gia en televisión. A la mañana siguiente, Gia despertaba y encontraba a Mincheol muy nervioso. Gia lo animaba para que se marche de inmediato y no llegue tarde, pero de pronto él la abrazaba con tanta fuerza porque quería recargar su energía. Al final, aunque no quería marcharse, tuvo que hacerlo. Gia recordaba que antes Mincheol era un chico que pasaba desapercibido ante la gente, pero a raíz de la entrevista, este chico nerd se ha vuelto muy popular. Y es un hombre que todas quieren atrapar, pero ya tiene dueña. Al momento, Gia llamó a su hermana para contarle sobre la fama de su esposo y de cómo lo llamaban por asuntos del trabajo y que incluso sus ex compañeros le habían pedido reunirse. Gia quería saber la opinión de su hermana, pero Jimin la molestaba, repitiendo las palabras que ella dijo en la entrevista, de que Mincheol es suyo. Gia se sonrojaba porque no quería recordar ese día, pero en realidad Jimin estaba feliz por su hermana y por el amor tan bonito que tienen ellos dos. Y como también conocía muy bien a Mincheol, sabía que no sería capaz de faltarle a su esposa. Pero después de esa reunión, los ex compañeros no dejaron de invitarlo a salir, y él, para no quedar mal, aceptaba y terminaba corriendo a cada reunión que lo llamaban. Incluso ya ni siquiera podía entrenar. Gia esta vez se sentía un poco sola, aunque confiaba en él, y sabía que su esposo no es ningún mujeriego. Hasta que de pronto, tras salir del gimnasio, lo encontró con una chica. Gia iba a reclamarle, pero de pronto la chica intervino presentándose como Ah Jong, una periodista pasante quien había tenido ganas de conocerla. Le daba su camiseta para que la autografíe. Gia estaba en shock, y más cuando esta chica le presentó su libro para que le dé un autógrafo como la escritora de Patas de Pollo Picantes. Gia le decía a la chica que al parecer está confundiéndose con alguien más, pero esta chica periodista no puede ser engañada por Gia, y le contaba muchas cosas sobre ella. Pero en realidad, todos podían reconocerla porque en la portada del libro aparece una foto de ella. Además, le habían pedido que la entreviste. Gia quería saber quién había pedido esa entrevista, pero Jung primero quería que le dé un autógrafo en su camiseta y luego le contaría. Tras eso, ella le explicó que cuando escuchó que Gia había dejado de escribir, se sintió muy triste, porque ella es una gran admiradora de Patas de Pollo Picantes. El entusiasmo con el que hablaba esta practicante hacía que Gia sienta escalofríos, pero como todo fan llegaba a la misma pregunta: ¿cuándo saldrá su próxima obra? Esto fue como un disparo directo al corazón de Gia, pues ella ha dejado de escribir, y para no desanimar a su seguidora le dijo que tal vez algún día retome la escritura. Y así fue como la visitante inesperada que decía ser su fan se marchó emocionada. Mincheol, al quedarse solo con Gia, le preguntaba si en verdad piensa volver a escribir, pero Gia le dejaba en claro que ni loca, ya que ha dejado de lado su vida de ermitaña, y además no está preparada mentalmente para volver a ese mundo. Aunque Gia y Mincheol sentían curiosidad por saber quién fue la persona que le había pedido a esa chica que la entreviste, pues no les contó, pero podían suponer que esa persona fue Jeon Deuk.
Al día siguiente, Gia observó un comentario en donde se mencionaba que ella es la autora de Patas de Pollo Picante. Por eso decidió llamar a John para preguntarle si es que ella lo había revelado. Pero a John le dijo que no, que aunque los periodistas ganaban fama con la polémica, ella no había tenido nada que ver con la publicación de los artículos. Y obviamente, la noticia que ella tenía era una primicia, por lo que no la divulgaría así de fácil. Pero le contó que conocía a alguien que trabaja en Mutlu y que podría ser responsable de todo. A John estaba dispuesta a ayudar a investigar quién había revelado su identidad, pero tras colgar el teléfono a John, recibió un regaño de su jefe, preguntándole que a quién está atormentando ahora. Pero según esta chica no atormentaba a nadie, sino que le estaba dando un empujoncito a su autora favorita, porque en realidad ella había sido quien escribió ese comentario, pero ahora lo iba a borrar para luego publicarlo en otro lado, aunque no entendía por qué le habían dicho que si ella publicaba la identidad de su autora, ella volvería a escribir. Y obviamente, el obsesionado con que Gia vuelva a escribir es Jeondeuk. Por otra parte, Gia, al ver que habían eliminado el comentario, se lo contó a Min Cheol. Se sentían tranquilos pensando que todo había pasado por fin, pero se habían ilusionado en vano, porque ese pequeño comentario había llamado el interés de la gente, y así apareció un comentario tras otro en donde se mencionaba que Gia Han es patas de pollo picantes. Este comentario se difundió no solo a una persona, sino a miles. En pocas palabras, el comentario que fue eliminado, ya alguien más lo había visto, y se difundió mucho más rápido la noticia, así que muchos sabían su identidad. Gia, al ver todo este alboroto en las redes sociales, llamó a Jeondeuk, porque él es el culpable de sus desgracias, ya que había vuelto su vida patas arriba y quería que arregle la situación. Jeondeuk estaba dispuesto a ayudarla, aunque nuevamente la envolvía diciéndole que sus comentarios eran prueba visible de que los admiradores de sus obras aún la recuerdan, pero Gia no quería estar en contacto con personas que ni conocían ni mucho menos que hablen de ella, pero como su foto estaba en la portada del libro, era difícil que no la reconozcan, y más porque ella se volvió popular tras la entrevista. Ante estos comentarios, Gia se quedó muy pensativa. No sabía qué tramaba nuevamente Jeondeuk. A la mañana siguiente, Gia, para poder salir, se camufló muy bien con una gorra y una mascarilla, para que nadie la reconozca. Incluso Min Cheol pensó que había entrado un extraño a casa, pero al ver que su esposa le preguntaba por qué se vestía así, Gia le contó que es para que no la reconozcan en la calle, pues ahora saben quién es ella. Min Cheol también había estado en esa misma situación, y por eso Gia se sentía frustrada, porque si hubiese sabido que la vida se le iba a complicar, jamás habría aceptado aparecer en un programa de televisión. Esta loca culpaba también a Min Cheol por aparecer tan guapo ese día y no haber usado la ropa que comúnmente utiliza, pero Min Cheol le aclaraba que cómo podría ponerse cualquier cosa si iba a salir junto a su esposa, pues sabía perfectamente que él lo hubiese odiado si le hacía pasar vergüenza. Gia, con esas palabras, se daba cuenta que Min Cheol había cambiado mucho, que ahora la ponía a ella por encima de todo. Min Cheol, alentando a Gia, le decía que no se preocupe por el qué dirán, porque ella es alguien excepcional, que ella puede hacer lo que se le dé la gana, sin que nadie tenga por qué meterse en su vida. Gia por primera vez se preguntaba ¿qué desea hacer en realidad? Ya que luego de su depresión del pasado, había hecho muchas cosas y hasta ahora no sabe qué debería hacer con su vida. Además, cada vez que algo la molestaba, simplemente huía. Pero ahora su esposo la hacía sentir apoyada y le dejaba en claro que pase lo que pase, él siempre estará junto a ella. Y más tarde, mientras Gia se encontraba pensativa, alguien tocó su hombro, haciendo que casi le dé un infarto. Pero quien estaba detrás de ella era Jeonju, y con cara de pocos amigos. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!